se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán a un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oseas 1, versículo 11. Hermanos, ya nos acercamos al final de la temporada. Yes. Y también al final de todo este mensaje y de todo esto que vamos aprendiendo, que se pone cada vez mejor. Digo yo, o sea, como mencionábamos, ¿no? Pareciera un poquito de escuelita ahí dominical, historia bíblica, pero pues lo importante y nuestro deseo es que podamos ir viendo más allá e ir conectando todos estos puntos, porque pues, si bien tratamos los episodios con un mensaje en específico, ¿no? Individualmente cada uno, todos están conectados y la idea es ir conectando todos los puntos importantes de cada uno. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, contento porque ya es el 10. No lo digo porque ya estoy cansado, pues, pero fíjate que se siente que apenas es el séptimo, apenas estamos con esta segunda mitad. O es más, parece que es el primero de esta segunda mitad, pero a la vez pues ya pasó bastante tiempo. Ya, o sea, ya vamos a terminar y pensar cuando estábamos pues preparando, ¿no? Y bien. Ya nada más es hermano, ya toca para grabar. Ah, no, pues sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y todo este rollo, entonces, ya estamos terminando. Y fíjate que aún todavía es un poquito raro porque, digo, definitivamente estos temas que estamos ya tocando, toda esta historia bíblica, pues llevamos tiempecito ya queriendo llegar a esta parte. Entonces, pues ya estando, o sea, ya llegamos, ¿no? Entonces es como que, pues no me la creo, pero a la vez me da alegría, ¿no? Me emociona que ya estamos aquí. Y pues vamos a continuar con este tema, ya, a ver si nos da bien el calor, ¿no? Está fuertezón. Está terrible. Yo sé que ahorita en toda la República ha de estar criminal, pero, o sea, qué bárbaro, o sea, no se puede ni dormir. No. Lo bueno que pues dentro de nuestras casas pues hay aire, hay ventiladores, así, pero llega un punto en que no está soplando nada de aire. No, está muy feo. Yo la verdad no aguanto en mi casa. Así que a todos ustedes, amigos, cuídense, tomen agüita, no tomen tanto hielo y no los cambios altos de temperatura, ¿verdad? Porque aquí ¿por qué? Aquí en casita tenemos ahí enfermita a la pequeña producer. A la producer. Ahí para que la tengan en sus oraciones. Que esperemos que, bueno, ya en estos poquitos días para que salga este episodio, pues ya se encuentre mucho mejor. Primeramente Dios, pero aún así, pues ahí sus oraciones para que nuestra producer, que tuvimos ahí en el episodio 7, pues se recupere. Hashtag que te mejores, producer. Ándale, hashtag que te mejores. Allá nuestra producer. Que ya no se usa eso. Los hashtags. ¿Sí? Pues ya no es tan popular pero que la gente ya no, sí, no, ya. Es que, hermano, ya te delataste otra vez. Bueno, ya que uno le puede hacer, ¿verdad? Es que hay que actualizarnos con la chaviza. Para camuflajearnos. Pues muy bien, bienvenidos, querida comunidad, una vez más, bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven ahí en sus celulares, en sus pantallas, en donde quiera que nos estén viendo. Escuchando, sí, ahí mientras hacen sus actividades. Un saludito, un abrazo, ahí donde se encuentren. Vamos a empezar con este episodio número 10, que es la continuación, obviamente, a el episodio anterior, y el anterior, ¿no? Desde el episodio 7 que venimos comenzando con esta historia bíblica, que una vez más, pues no es de a fuerzas, ¿verdad? No los podemos obligar, ni los vamos a obligar. Pueden ver este episodio, pónganle atención y bueno, se van a llevar un aprendizaje, vamos a aprender juntos, vamos a conocer cosas nuevas, pero pues claro está en que les recomendamos y sí les vamos ahí a insistir en que se vean los episodios anteriores porque pues
pues una vez más están conectados y tienen relevancia con todo esto que estamos viendo, pues desde comenzando con la promesa que vimos en el episodio 7 de Abraham. Ahorita ya nos encontramos en la época del reino de Israel, ya en la época del reino, así que pues vamos a continuar con lo que nos quedamos en el episodio anterior. Así que una vez más, pues ya sea ahorita, pónganle pausa a les invitamos a ver los anteriores o el anterior, si aún no lo han visto. O el anterior. O el anterior. Ahí desde el 7, y si ya vieron el 7, pues desde el 8, si ya vieron también el 8, pues desde el anterior. Váyanse a verlos de verdad, y si no, pues bueno, ya que termine este episodio, pero pues tenemos de verdad, o sea, un mensaje mucho más profundo y mucho más importante que conecta con todos. Entonces, por eso la insistencia y la recomendación en que se los vean. Y lo mencionamos en el pasado, acabas de mencionar al principio, de esto de muy escuelita dominical, pero es que, o sea, me acuerdo muy bien de todas estas historias que se contaban en la escuelita dominical. Pues por lo menos que, aunque parezca escuelita dominical, pues que se nos quede como se nos quedaron todas esas historias que nos contaron. Claro. Y es que es muy, muy importante que en nuestros días sepamos qué es lo que pasó en todo esto, porque bien nos ayuda mucho en nuestro caminar, porque son ejemplos a seguir. Claro. Entonces, como comentabas, que estamos en esta continuidad de la historia, pues nos quedamos con este pueblo que empieza a tener disturbios y diferencias, que bien, si ya las había desde mucho antes, pues solo faltaba algo para que eso detonara. Entonces, pues algo que pudimos ver en el pasado y destacar, pues es ese pueblo dividido, ese comienzo de ese pueblo dividido, y las diferencias que son sumamente importantes para entender nuestra Biblia, principalmente las promesas y todas estas profecías que empiezan a surgir, pues esta diferencia de la división del reino, cómo conocemos cada casa, ¿no? Hablamos de la casa del norte, que en ella había 10 tribus. 10 tribus, que se le conoció como Israel, como Efraín. Así es, sus dos nombres más importantes, Israel, Efraín. Y pues esta inclinación a la desobediencia, a la rebelión, a pecar. Sí. Pues es lo que hizo el padre, pues, que hubiera una carta de divorcio, ¿no? Que se divorciara del pueblo. Así es. No porque él lo quisiera, sino porque pues él tenía que ser fiel a su palabra. Exactamente. Y desgraciadamente, pues, también eso incluye el ser fiel a su palabra. Totalmente, él se los había advertido, él lo anunció y lo dijo desde el principio en su palabra. Ahí estaban estipuladas, ¿no? Que decía, si me fallaren, si persistieren en apartarse, pues tal cual, Deuteronomio 28, ¿no? Y tal cual se cumplió todo al pie de la letra, como el Padre ya se los había anunciado desde el principio. Sí. Entonces tenemos a este pueblo, a este reino de 12 tribus que se divide. Tenemos 10 al norte, 2 al sur. Ya entonces muy importante esta cuestión de que solo a las 10 tribus se le conoce como Israel, ya como Efraín, como la casa del norte, la casa de Efraín. Correcto. Entonces, y todo esto que vimos en el episodio anterior, y al final de cuentas llegamos a esta culminación con este exilio por parte de Asiria, que dispersa y que asimila a estas 10 tribus, y que a partir de ese momento se le conocen como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son dispersadas por los asirios, pero a tal punto de asimilarse que perdieron completamente su identidad. Se olvidaron que, o sea, generación tras generación los dispersaron, unos por acá, otros por acá, y no solo los dispersaron, sino que encima Siria mandó imperios a conquistar, ¿no? Ahí en toda la región de Samaria a vivir. Entonces fue una asimilación completa de una pérdida de cultura, de idioma, de identidad en todos los sentidos, y de olvidarse quién era su Dios. Así que ahí están las ovejas perdidas. Sí, una vez más, muy importante aclarar que efectivamente hubo un remanente que
digamos que se refugiaron y regresaron pequeños descendientes de las diferentes tribus, ¿no? Que regresaron a la casa de Judá o que se fueron al sur ahí para justamente no ser exiliados, pero un gran número de los descendientes de esas 10 tribus fueron dispersadas hasta perderse, pues, generación tras generación. Sí. El padre se divorcia de este pueblo, les da carta de divorcio y claro, uno pensaría que Judá, pues viendo todo eso, digo, la casa de Judá que se le conoce, el reino del sur, viendo cómo son, porque ellos vieron literalmente, o sea, ellos presenciaron cómo eran conquistados violentamente, de una manera muy fea, muy agresiva, cómo son llevados todos sus, pues, hermanos de la casa del norte, y pues uno pensaría que al ver lo que les sucedía, este conquista, este exilio que le sucedió y que fue producto de su desobediencia, pues uno pensaría y diría que como de híjole, pues yo mejor me aplico y mejor me porto bien y yo no quiero que me pase lo mismo. Pero pues para sorpresa de todos nosotros, pues no fue así. Judá pues siguió siendo exactamente, bueno, no siguió, sino bueno, se mantuvo y al final de cuentas persistió en las mismas conductas que su hermano, la casa del norte. Bueno, dice que fue más. Más. Dice que fue más, que no se detuvo ahí. Dice que fue literalmente más allá que la casa del norte, que Efraín, Israel. Más allá y está tremendo. Pero por eso les comentaba eso de que todas estas historias sean parte de nosotros para que sean como ejemplo. Claro. Porque algo muy importante y que creo que está muy marcado ahorita en nuestros tiempos, pues es algo justamente que hace Israel, las 10 tribus, hablando en Isaías 29, antes de entrar con Judá. Ok. A ver. Dice el 29:13 de Isaías, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Está hablando de la casa de Israel, porque hasta como título tiene la ceguera e hipocresía de Israel. Entonces, ¿por qué digo en nuestros tiempos se ve muy marcado? Tal Por cual. eso, por eso. Tal cual. Porque parece literalmente que nosotros nos acercamos, lo buscamos, hablamos de cierta obediencia, pero realmente no está esa convicción, o como dijimos en el episodio pasado, que esas cosas, su palabra la mantenemos como cosa extraña. Eso ajena, o sea, es que me impresiona de verdad cómo vemos bien detallado y literal, o sea, como ajena, que no, eso no me pertenece, eso no es para mí. Claro. Entonces eso está muy tremendo, y eso pues muestra mucho el corazón y el porqué de todos esos acontecimientos que le fue pasando a Israel. Y si Israel hizo esto y dice que Judá más, entonces está aún más tremendo. Así es, y pues tal cual, así lo podemos leer y entender en Jeremías 3, capítulo 3, a partir del versículo 7, tal cual como el Padre aquí lo expresa, bueno, como el profeta Jeremías lo expresa, ¿no? Dice, me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella va sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y ahí fornica. Y le dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, ¿no? Dice el Padre, le dice a Jeremías, se volverá a mí, pero no se volvió y vio a su hermana y lo vio su hermana la rebelde Judá, o sea, Israel no se volvió al padre y lo vio su hermana, como lo llama aquí, haciendo esta alusión profética, ¿no? Esta referencia a dos hermanas, y dice, lo vio su hermana la rebelde Judá, también ahí otra vez haciendo ese hincapié y esa diferencia en cómo las profecías, claro. y ahí lo malo de no conocer esto y de pensar que Israel, los judíos, ¿no? Y yo no sabía porque leía y luego mencionaba,
no entendía por qué. Sí. Mencionaba dentro de ciertos versos, un pasaje, mencionaba Israel, Josué, Ujú. Efraín, Judá, y yo decía, pero pues es que son el mismo, o sea, Israel y Jacob, Ajá, Jacob. Jacob también, en un mismo pasaje. Ajá. Entonces yo decía, ¿qué onda, pues? ¿Qué onda con el autor que ahora le voy a poner Israel, ahora le voy a llamar Josué, ahora Jacob? O sea, que aquí, o sea, tan solo aquí, ¿no? Y lo vio la rebelde Israel, ¿no? Perdón, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Y después le dice, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Entonces, si nos seguimos con nuestra mentalidad de, Israel, los judíos, entonces es como, o sea, todo lo que hizo los judíos Israel, y lo vio su hermana los judíos Israel, ¿no? Entonces, ahí lo importante de conocer y entender las profecías con este entendimiento ya histórico correcto, ¿verdad? Dice versículo 7, después de haber hecho esto se volverá a mí, pero no se volvió, lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, las 10 tribus, yo la había despedido y dado carta de repudio, dice aquí, de divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces, lo mismo. Y una vez más, pues hasta suena fuerte, ¿no? Los términos, pero pues es que literalmente eso es, espiritualmente para el Padre, idolatría, apartarse de su pacto, serle infiel a Él, que es igual a serle infiel a su pacto, Claro. es igual a adulterio. Estaba sonriendo por ese hecho de que cuando estabas leyendo me imaginé a Jeremías. Bueno, después de todo esto, se van a volver, o sea, van a volver, pero no se volvieron. Me lo imaginé así como que, o sea, es tan obvio que, claro que lo van a hacer, padre, sí, yo Sí, estoy están ciego, viendo las consecuencias, están es viendo más, todo, ¿no? pero a ver, ¿cuánto? Porque seguramente Israel sí va a hacer lo correcto, pero no lo Judá, ¿no? hicieron. Sí, sí, sí. Entonces, la cara de decepción de Jeremías De es tremenda. Jeremías. Y así fue, ¿no? Entonces, así pasó con Judá. Y ahora, pues bueno, este episodio vamos a ver qué pasó entonces con la Casa del Sur, que una vez más no es lo mismo que Israel. Y ahora sí estamos hablando de los judíos, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver qué pasó con el pueblo judío, que una vez más es el pueblo judío, pero recordemos que también lo acompañan la tribu de Benjamín, Así es. los benjaminitas. Y pues por ahí una vez más, cierto remanente que sí, ya después se asimiló y al final de cuentas fue parte de la Casa del Sur. Correcto. Y pues ese comienzo, o más bien es ese punto marcado, que de hecho acabas de leer, acabas de mencionar, pues ese hecho de los profetas, que es hablar literalmente, que ya lo habíamos comentado, creo que en la primera temporada, pero lo comentamos en esta, de ese encargo que tiene un profeta, que hoy en nuestros tiempos, un profeta o alguien que se dice profeta en estos tiempos, pues es alguien que profetiza, pues, sobre tu vida, ¿no? Profetiza Sí, sí, que vas sí. a tener bendición, tu carro, o que este año, pues, si tienes una pareja que sea igual que tu corazón, ¿no? Ajá. Eso es profetizar en nuestros tiempos. Sí, de hecho, vi una imagen apenas, creo que hoy, no sé, creo que ayer, que así, ¿no? Digo, ¿Coincidencia? decía profetizar, ¿no? O sea, o profetas en la Biblia, y lo que realmente, que ahorita tú me ayudas a decir lo que es realmente la profecía, pero decía profetas en nuestros tiempos. Eh, Hoy este va a ser tu año, ¿no? Abundancia y bendición vendrán para tu vida. Sí, ya sabes, sí, lo típico que justamente mencionas que se está diciendo hoy en día. Exactamente eso. Qué bueno que ya haya imágenes Sí, ahí que sí, te sí. aclaren. Pero, pues esa diferencia de realmente un verdadero profeta, pues ese es alguien que habla la palabra. Eso que decían los profetas era justamente eso. Era una exhortación, era pues, el decir, oigan, ya se alejaron, una alerta, un llamado de alerta directamente del Padre. Esto lo están haciendo mal, se están alejando de la palabra.
vengan aquí, mira que su palabra dice Ujú. que guarden, que hagan, que esto, que el otro, pero siempre todo conforme a su palabra, sus mandatos. Y eso es lo que hablaban. Y no estaban diciendo algo, algo sobrehumano o revelador que iba a Ah, surgir. Simplemente porque decimos que estaban diciendo la palabra. Porque si haces lo que el Padre te manda, esto va a pasar. Si haces lo que el Padre no te manda, esto va a pasar. Y es algo que ya tenían por ya escrito. estaba escrito. O sea, muy importante hacer esa aclaración porque efectivamente hoy en día para la gente en general, aún, y pues tristemente, y por eso es importante compartir y que todos conozcamos esto, porque aún como creyentes pensamos que profetas es adivino. O sea, que un profeta es un adivino, es alguien que te va a predecir el futuro para bien o para mal. Pero un profeta no es un adivino, al menos no un profeta de la Biblia. Sí, porque aún, o sea, aún las profecías que obviamente están en la Biblia, que tienen que ver con el futuro y con lo que acontecerá, de entrada realmente eran inspirados y eran revelados por el Padre, no eran idea e imaginación de ellos. Y segundo, todo, todo lo que el Padre aún anunciaba que le sobrevendría al pueblo, una vez más, como bien aquí Juanito lo está mencionando, ya estaba escrito, o sea, ya estaba anunciado esto de que irá mal, y ahorita vamos a ver cómo también les anuncia, a Israel se le fue anunciado su exilio, también a Judá se le sería anunciada la consecuencia, pero aún eso que se le sería anunciado como digamos, una predicción desde el futuro, es algo que ya estaba escrito que le sucedería si persistían en su pecado y apartándose del pacto del Padre. Entonces, un profeta de la Biblia no es un adivino, un profeta es alguien que habla la palabra, ¿no? Y obviamente ya esto ya lo vimos desde el episodio 8, que era la palabra para los profetas. Y un profeta es alguien que habla y enseña la palabra al pueblo y exhorta al pueblo a volver. Justamente, justamente, y eso, específicamente todo este aspecto que estamos hablando, lo encontramos en Segunda de Reyes 17:13. Vamos a ir intercalando versos, no están sacados fuera de contexto, pero son importantes de todos modos, están dentro del mismo pasaje. Dice Segunda de Reyes 17:13, el padre amonestó entonces a Israel y a Judá, A los dos. a los dos reinos que estaban ahí en ese momento, divididos ya, por medio de todos los que profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Yo me voy a detener tantito porque eh, todo esto es lo que les decíamos nosotros. Tantas personas luchando fervientemente por ciertos mandamientos, por la palabra, por intentar que el pueblo guarde, para que hoy en nuestros tiempos solo nos quedemos con lo que nos conviene, solo nos quedemos con lo que nos enseñan, solo nos quedemos con los 10 mandamientos. Y ni siquiera esos mismos los guardamos. Claro, nos podemos tropezar, ¿verdad? O Sí, una sea, cosa es fallar, equivocarse, otra cosa es exactamente. rechazar y negarnos a cumplirlos. Ese es el punto. Ese justamente es el punto. Pero aquí prácticamente el padre muestra su interés a su pueblo, a quien quiere ser parte de su pueblo, porque ahí estaba Israel, pero también había naciones extranjeras dentro de Israel, dentro de Judá, que quisieron ser parte del pueblo. Y se toma su tiempo para decir, vuelvan de vuestros malos caminos. ¿Qué dijo David? Lámparas a mis pies y palabras en mi camino. ¿Qué dice de enséñale al joven a guardar su palabra y no se va a apartar de él Sí. aun cuando esté grande? Es lo mismo. Vuélvete de vuestros malos caminos y guarda mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Es un trabajo exhaustivo. De ahí vamos a saltar al 15. Estamos en Segunda de Reyes 17:13. Vamos al 15.
todo esto es una amonestación. Está hablando de amonestaciones. Dice, ok, aquí en el 13 dijimos que el padre está hablando que se vuelvan. Pues en el 15, aquí Israel contesta. Y claro, también Judá. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales el Padre les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Aquí está literalmente contestándole, bueno, nosotros vamos a desechar, no vamos a hacer caso omiso. Y lo importante de este verso es que quisieron seguir las naciones, les atrajo más la nación, más El mundo. Y quisieron andar en. No sé si tengas algo que comentar. Una vez más, cualquier parecido con la realidad, con la actualidad, pues tal vez no es mucha coincidencia, ¿verdad? El resultado, ahora vamos a leer el 18 de este mismo 17, dice, el Padre, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, hablando de las 10 tribus, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Aquí se airó de gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro. Episodio pasado, el episodio 9, lo que vimos. Ahí está, totalmente. Ahí es el resultado. Ahora sí que aquí está, si no lo has visto y no te has detenido a ver el 9, ya te spoileé. Ya te spoileaste, sí. Pero, bueno, el punto es que solo quedó la tribu de Judá. Ahí está. Y así, pues, entonces, muy importante recalcar, recapitular. Tenemos a la casa de Judá, que pues hay que ver, porque aquí, como decíamos, no es el punto, ¿no? Aquí el parteaguas de un reino que fue asimilado, que fue perdido, y el otro reino que quedó, que tuvo la oportunidad de cambiar, de volver, de arrepentirse, de no seguir el mismo ejemplo que su hermana, la rebelde Israel, y lo hizo. Pero, pues como veíamos, ¿te acuerdas, hermano? En el episodio anterior veíamos los nombres que recibía la casa de Israel, que vimos que era Efraín, que también se le llamaba José, también cuando hace referencia a José se refiere a, pues a Efraín y a estas 10 tribus, la casa del norte, la casa de Israel. Pues también Judá tiene sus nombres, ¿verdad? Por ahí, que tiene la casa de David. Cuando hay versículos en los profetas que hablan de la casa de David, hay también pasajes en los profetas cuando leemos Jerusalén, sí. y esto, y la casa de David. Todos son estos nombres, y cuando leemos estos nombres en la escritura están haciendo referencia a la casa de Judá, al reino del sur, que pues se le conoce así, ¿no? Como la casa de Judá. Pero también veíamos con la casa del norte que pues vienen nombres como no tan bonitos, ¿verdad? No tan padres. Producto de esta consecuencia y de esta rebelión y de todo su adulterio y de todo su pecado. Vimos, por ejemplo, ahí que uno de ellos muy interesante y muy importante, que era Gracia, pero que vimos que si bien es un nombre aparentemente bonito, y sí, o sea, por algo a Efraín se le llama Gracia, por algo, pero también esa gracia jugó en su contra. Y pues se le llamó también lo Ruamá, ¿no? Lo Amí, no mi pueblo, no compadecida, y otros nombres que vimos también en ese episodio, pero lo mismo pasa con la casa de Judá. En el episodio anterior vimos, por ejemplo, que se le llamó Arco. Vimos que que Judá, la casa del sur, era Arco. ¿Por qué? Y con este episodio y con lo que vamos a ver lo vamos a confirmar, como realmente Judá es el arco, mientras que Efraín es la flecha. Y también se le llamó, otro que habíamos visto, recuérdame, era el de atadura, perdón, se me estaba yendo la contraparte de Gracia. Efraín era Gracia y Judá justamente fue atadura. Claro. Y lo mismo, digo, ese suena más feo que Gracia, ¿no? Sí. Gracia suena más bonito, pero al igual que como la Gracia a Efraín le jugó en contra y no fue tan bonito, pues también literal aquello que parecía no ser
o sea, que parecía ser de protección, que parecía de ser de resguardar, les resultó en atadura a Judá. Y resultó, pues siendo eso, atadura, la definición del reino de Judá, atadura. Y si bien ya sabemos, o más bien vemos para este punto de la historia, que perseveró su rebeldía, pues es obvio que el padre les va a decir rebelde. Y voy a leer aquí uno, porque voy a leer el Jeremías 3, 10 al 11, porque está tremendo cómo hace este juego de palabras negativos, pero para hacer algo negativo más negativo. Porque dice Jeremías 3, 10 al 11. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá, otro nombre que también tiene Judá, también lo tiene Israel, claro, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Padre. Es lo que habíamos leído anteriormente. Que de boca Wow. me hablas, Sí, sí, sí. me hablas, todo ese rollo, pero su corazón está muy lejos de él. Entonces es prácticamente eso, ¿no? El 11 dice, y me dijo el Padre a Jeremías, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ahí es lo que les decía. No, este juego de palabras negativo, ¿cómo puede ser más negativo esa palabra? Todavía, sí. Todavía más. Pero es que, bueno, si te pones a pensar, pues si Israel fue conquistado por los asirios y asimilado, quiere decir que Judá tuvo un poquito más de tiempo que Israel. Entonces, es lógico, es lógico pensar que fue más más desleal que Judá porque tenían más tiempo. Ahora sí que prácticamente es ese, bueno, por amor a mis promesas, a mi palabra, Judá va Claro. a permanecer. Pero esa permanencia o ese, de mi manera, no castigarlos gravemente, va a hacer que sea mal, va a ocasionar dos cosas. Que se vuelvan a él o que se perviertan más. A cambio de Israel, que Israel no tuvo esa oportunidad. Se pervertió, igual que Judá, sí, pero no tuvo esa oportunidad de pervertirse más porque los De castigó. ver el ejemplo. O sea, y es que, bueno, por ejemplo, ahí hay una frase, ¿no? De que A ver, inteligente es el que aprende de sus errores, ay, pero qué más cierto. sabio es el que aprende de los errores de los demás. Claro. Entonces aquí aplica, pues en ese sentido, a la inversa para Judá. O sea, ¿por qué Judá fue peor que Israel? Pues sí, actuó peor que Israel en ciertas cosas, pero más que hacer más maldad que Israel, al final de cuentas, ¿por qué hizo más mal? Porque tenía esa oportunidad, como bien dices, de aprender de los errores de su hermana Israel, ¿no? De la casa de Israel. Y pese a ver las consecuencias y a ver lo que habían hecho, pues literal no fueron sabios, no solo de no aprender de sus errores y cambiar, sino de no aprender de los errores de la casa del norte y persistir en su mismo pecado. Exactamente, entonces, pues está ese resultado de les voy a dar tiempo para que se arrepientan, no lo hicieron, pues bueno, va a tener que cumplirse mi palabra en Lo que ya había ustedes advertido. de una manera negativa o más bien de una manera, como lo queramos ver, constructiva, educativa. Educativa, Claro, es una manera muy intensa porque no es de un individuo, sino son de individuos, de todo un un pueblo. grupo, un conjunto, entonces pues, la consecuencia es aún más grande. Y la podemos leer aquí en Jeremías 25, capítulo 25, versículos a partir del 7 vamos a leer. Dice, pero no me habéis oído, dice el Eterno, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para el mal vuestro, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el Padre el Dios de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y desolación perpetua. Les está hablando ahí lo que les sucedería.
Y por ejemplo, el versículo 11 dice: Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está la consecuencia para la casa de Judá. Judá pudo haber sido tomado por los asirios, igual que Israel, pero no fue así. No porque los asirios no pudieran, sino porque realmente ahí jugó un papel importante un momento de arrepentimiento de Judá, de la casa del norte, para que los asirios no pudieran conquistarlo. Desgraciadamente ya después de eso, pues como leímos bastante ya para este punto, Uh-huh. pues es que llega a Babilonia. Y bien comentabas eso de los 70 años. Y pues justamente, pues todos son profecías y todos es una manera de advertencia y de información hacia el pueblo y de, ahora sí que, sorry, ¿no? Lo siento. Así es. Eso se encuentra en Jeremías 25:12, dice, y cuando se ha cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Padre, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces ahí está tal cual que está diciendo, ahora sí que leíste ese momento en que va a tener que sufrir el pueblo 70 años por cierta cuestión, por no haber cumplido cierta parte de la palabra. Y pues bueno, aquí ya está diciendo, pues sí, pero bueno, pasando estos 70 años va a ocurrir algo, ¿no? Y toda esta decadencia de Babilonia y todo este rollo. Así es. Que digo, sí es muy interesante, digo, explicarlo tal vez lleve mucho tiempo, pero Sí, efectivamente, como tú dices, o sea, esos 70 años no fueron nada más porque al padre se le ocurrió, porque le gusta el 7 y dijo, va a 70, ¿no? se tal Sino, vez 7 años. sí, sino porque realmente, de acuerdo a su palabra, pues tenían que guardar lo que es el año Shemitah y dejar reposar la tierra, ¿no? Más todo esto de los 50 años, o sea, en fin, cosa que no cumplieron. Y si ahí se los dejo de tarea, les digo, porque pues ahí para nada más como dato, si sumamos todos esos años de reposo que no guardaron y no dejaron descansar la tierra, pues suman justamente 70 años que durante todo este periodo, desde el asentamiento de Canaán hasta esta época de los reyes, no guardaron este mandamiento, esta instrucción, y pues tenían que dejar descansar la tierra. Así que tenían que irse para reponer estos 70 años. Y fue justamente por eso que se fueron 70 años y llega Nabucodonosor, el Nabucodonosor II, y conquista a la Casa del Sur. Ahí podemos también pues ver que lo hace mediante 3 exilios, ¿verdad? Primero, primero llega, ¿no? Y va por todos los más fuertes, ¿no? Ataca primero, lo hace de esta manera, estratégicamente, por todos los fuertes del reino. Y así se va 10 años después, ¿no? Va a suceder el segundo exilio, así hasta que deja ya solo unos cuantos trabajadores, allá así un número muy pequeñito ahí nada más a trabajar justamente, a labrar la tierra, pero así se va llevando de los más fuertes, y ahí también pues es cuando se lleva a Daniel, ¿no? A Sadrach, Mesach, Abednego, se los llevan ahí para Babilonia, así hace su conquista el rey Nabucodonosor. Meramente una conquista inteligente. Inteligente, y por algo pues también el imperio en esa época pues más fuerte, y se me fue. Y bueno, y producto de esta conquista, pues el templo es destruido, literalmente saquean todo y los utensilios del templo, todo, bueno, ahí literalmente pues los limpian, ¿no? Los dejan limpios y destruyen el templo de Jerusalén y llegan a Babilonia. Y aquí sucede que hasta series y toda esta época del exilio a Babilonia con Daniel, esta historia increíble de estos 3 hombres valientes que no se postran ante un falso dios, un falso líder, que son echados al horno de fuego, Sí. que hay alguien ahí con ellos. A Daniel, tenemos a un Daniel que se mantiene firme
fe y firme en la palabra de su Dios y no se deja contaminar ni espiritualmente ni físicamente, porque al final de cuentas ambas cosas van de la mano y obedecer su palabra nace en el corazón, en lo espiritual y nos lleva a actuar. Y ni de una ni de otra forma y Daniel se dejó conquistar. Siempre hay un remanente, pero decimos que Judá estuvo ahí en Babilonia, pero seguían siendo parte del pueblo. Pero vemos esa clara separación de, sí, bien pueblo, pero ese remanente que está prácticamente queriendo no más bien intentando no asimilarse y pues lo vemos con Daniel y sus amigos que lo lograron el poder mantenerse, que desgraciadamente no podemos hablar por todo el resto del pueblo. No. Ya esta frase la hemos mencionado varias veces en episodios anteriores, ¿no? Bien se dice esta famosa frase, pues que Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia no estuvo en Daniel y lo importante es eso. O sea, suena muy bonita la frase, ¿no? Para ponerla en mis redes sociales, en un post ahí de Instagram, de mis historias, como solemos hacer. Pero realmente sabemos por qué, entendemos qué fue lo que hizo Daniel o qué fue lo que no hizo para que pudiera decirse que estuvo en Babilonia, pero Babilonia no estuvo dentro de él. Que desgraciadamente en nuestros tiempos sea cuestión de controversia. ¿Sí? Sea cuestión de controversia y aún al contestar, pero entonces quieres decir que Daniel fue débil. Claro, porque eso se dice. Porque eso se dice, sí. O sea, hoy en día, si tú haces lo que Daniel hace, es que eres débil en la fe, sí. O peor aún, pues que te estás esclavizando. Así es. Sí, totalmente, que no vives en esa libertad. Cuando Daniel realmente está viviendo en esa libertad, porque fue dada por el Padre para que el pueblo, porque recordemos que, hablando del episodio 8, con la producer. Con la producer, claro, que fue el pueblo sacado de la esclavitud para que el Padre les mostrara la libertad y por lo que tuvieran que vivir, o por lo que tienen que vivir. Leímos pasajes. Entonces, pues Daniel, pues ese es un caso vivo junto con sus amigos, ¿no? Así es, y ahí está, pues hay que estudiar la historia de Daniel para ver qué fue lo que hizo, para que entonces nosotros podamos decir, estamos en el mundo, pero el mundo no está dentro de nosotros y vivir diferentes al mundo y vivir como verdadero pueblo. Y lo más hermoso de todo es que tal cual como sucedió con Daniel, el Padre lo fortaleció por obedecer a eso, que hoy en día muchos, como tú dices, pues sería motivo de gran controversia querer guardar esa palabra, ese aspecto de la palabra, ¿no? Esa instrucción específica de la palabra del Padre. Hoy muchos pondrían peros y 20,000 excusas, pero Daniel se mantuvo firme y en cambio el Padre lo fortaleció. Sí es, más que todos. Y pues bueno, pues el Padre, más bien, Daniel recuerda dentro de Babilonia este proceso de los 70 años, ¿no? De que algo iba a pasar al cumplirse estos 70 años, ¿no? Y recordando eso, pues también se le muestra que va a llegar Ciro, va a llegar alguien a sacarlos de Babilonia, a luchar, y es increíble porque ahí vemos, no necesita ser alguien alguien de la fe, ¿no? No necesita ser alguien de la fe para que te dé un mensaje de aliento, te ayude, te aporten algo si tú lo necesitas. El Padre siempre está al pendiente de su pueblo a pesar de esa rebelión o de no querer o de asimilarse, que para este punto pues ya el corazón del Padre pues está muy conflicto por tanta desobediencia y por no querer verle a él. Entonces el Padre tiene que enviar a alguien de fuera, porque alguien de adentro no puede, porque pues ya está muy contento ahí en Babilonia. Y pues envía de hecho le dice siervo, ¿no? Mi siervo Ciro. Y qué padre, porque ahí vimos esa manera de cómo el Padre también nos puede
llamar de algún punto lejano y nos puede usar. Y usó a Ciro para poder derrocar pues a este imperio babilónico y poder hacer que Retornar. regrese ahora sí que el pueblo. Y ahí es donde decía que siempre hay un remanente. Así es. Sí, es en Isaías capítulo 44, si no me equivoco, donde Isaías, el profeta Isaías, menciona a Ciro y que Ciro traería o sea, y regresaría, ¿no? Retornaría al pueblo. Y lo impresionante es que esta profecía es escrita muchos años antes de que inclusive él naciera. Vale. Entonces, ya de entrada ahí ya vemos como el padre ya tenía todo bien controladito. Y así pasa, ¿no? Tal cual. El pueblo regresa. Pero ahí es donde decíamos el remanente. Siempre hay un remanente que sí escucha la voz. Sí escucha la voz, tanto pues de los profetas o de Daniel, en este caso, de retornar, de regresar a su palabra, porque eso es lo que decíamos que hacían los profetas. Hablaban que regresaran a él, ¿no? Entonces, vemos cómo se les da la oportunidad nuevamente, se les da la oportunidad más bien de que puedan Que regresar. vuelvan. Si tú te quieres quedar conmigo, adelante, no hay ningún problema, no pasa nada. Yo, Ciro, los voy a ayudar. Es más, les voy a poner hasta templo. Ajá. Les voy a ayudar a construir el templo ahí. Ustedes digan cómo se va a construir. Yo no sé, Ujú. en mi cultura, pero adelante. Les da esa oportunidad de regresar. Y ahí vemos ese remanente siempre dentro de un grupo de personas. Literal un remanente. Híjoles, es que, ¿cómo es posible? Y bueno, o sea, se entiende, es entendible, claro. Nos llama más a veces lo que es ajeno a nosotros. Cultura, ya estamos acostumbrados a nuestra cultura que pues Nos ver llama. otra cultura, ver otros colores, comer otros sabores, pues nos llama más la atención o nos gusta más ese tipo de vestimenta, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Así le pasó al pueblo. Se acostumbró tanto a vivir con los lujos que tenía Babilonia, con los mismos dioses también que tenía Babilonia, que prefirieron muchos quedarse, Sí. demasiados quedarse, que el regresar a la promesa, a la tierra que el Padre le había dado a sus antepasados. Regresar literalmente a la promesa, a, a esa serie de manera de vivir, ese camino por el cual tenía el pueblo que vivir. No quisieron, y solo el 5% de ese pueblo regresó otra Regresa. vez a la tierra, a la promesa. Sí. Increíble. Es triste, es increíble. Y al mismo tiempo dices, bueno, 70 años. O sea, ya, o sea, imagínate vivir por 70 años en un lugar. Al final de cuentas, pues te acostumbras, te adaptas, ¿no? Y pues te llama. Que ya hice Pero, vecino, sí. la familia, la Sí, y escuela. sí, ¿no? Y muchos, pues sí, claro, ya tenían hijos, ya se habían casado también, ya tenían ahí, con algún babilónico por ahí, ya, y pues sí, pero al final de cuentas, la importancia de mantenernos fieles, no al mundo, no al hombre, sino a nuestro Dios y a sus promesas, ¿no? Justamente sus promesas ahí están, solo es justamente que ya lo vimos en el episodio 1, que las tomemos, ¿no? Y que volvamos y que vayamos por ellas, que las recojamos, ¿no? Que las alcancemos. Y pues ese 5% que sí decidió seguir al Padre, regresar a la tierra, pues en ellos también surge algo, porque bueno, también se aprende de los errores. En cierto sentido, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. La Porque intención era, al menos en un inicio, era buena. sí, sí, claro, claro. Y también vemos, se ve más adelante si leemos, etcétera, y buscamos más en la historia que tal vez no está dentro de nuestra Biblia, que aprendieron aún así acerca de también de ese error que aprendieron también de ese mismo error. Ahorita me voy a explicar, porque yo tampoco me entendí. Pero bueno, decía, regresaron a ese 5% y pues aprendiendo de ese error, de chin, es que desobedecía esto.
Bueno, entonces surgió en algo en ellos en ser más rigurosos Un en, celo. sí, un celo y ser más rigurosos en obedecer su palabra. Pero ahí está el motivo y la consecuencia. O sea, fueron tan celosos y tan rigurosos, tan estrictos, que ocasionó que hicieran o crearan otras cosas para no desobedecer a esa misma palabra. O sea, lo que le decimos como cercos, ¿no? Esos cercos que se van creando para no transgredir esa palabra. Desgraciadamente, por ello, por ese surco de que, bueno, si alguien viene y nos conquista, como es día de reposo y se dice que no se tiene que trabajar, pues el luchar, el agarrar una espada y estar en la batalla es trabajo, pues no lo voy a hacer. Entonces se quedaron y pues muchos murieron ese día, en ese momento de la historia, estoy hablando, ¿verdad? Entonces ese problema por ese surco, pero pues bueno, van aprendiendo, van puliendo, pero pues, desgraciadamente pues Pero al los final, surcos son eso, y al te final de van alejando. cuentas, son mandamientos de hombres. Claro, sí. Tenían la intención de protegerlos, de Dentro de decir, la palabra, claro, tenían la intención ok, llevamos mucho tiempo no obedeciendo y apartándonos de la palabra, entonces vamos a crear estos cercos que nos protejan y que de cumplir estos cercos o de no pasar esos cercos, pues así podamos al mismo tiempo guardar y permanecer en la palabra. Pero le tomaron más importancia y se volvieron tan muy rigurosos, muy estrictos con los cercos que se olvidaron de la esencia y del espíritu de la palabra. la, la, la palabra, la instrucción, los surcos, ¿no? Que son lo que tú dices, los mandamientos de hombre. Los surcos, se van poniendo otro surco, otro surco. Y cuando ya te das cuenta, ya estás aquí y aquí está la instrucción, la palabra. Te alejan en cierto momento si no tienes el cuidado. Y recordemos que estamos hablando ahora sí de los judíos, del Claro. pueblo judío. Y es gracias a este retorno del pueblo del reino del sur, de Judá y de la tribu de Benjamín, que existe hoy en día el pueblo judío. Literal. Y aquí es donde empezamos a ver el cumplimiento tal cual de las promesas del Padre, no solo de que regresarían, sí, obvio, el Padre les prometió que volverían, pero ¿por qué? ¿Por qué tenían que volver? Porque el Padre así se lo prometió a David y porque sabemos que era de Judá donde tendría que nacer aquel Mesías tan prometido y esperado. Entonces, por eso es que el reino de Judá, como arco en su mano, tenía que mantenerse en la casa del Padre. Pero, pues bueno, eso. Vuelven, se vuelven rigurosos. Aquí se crean también las sinagogas y todas estas cuestiones que el pueblo judío fue implementando, que iba a decir no tienen que ver, no, sí tienen que ver, tienen mucho que ver, al menos la mayoría de ellos, pero ya no era lo que estaba escrito, lo que el Padre había mandado y dejado por escrito. Claro. Ahí en Segunda de Reyes, vamos a leer versículo 20 dice, y desechó el Padre a toda la descendencia de Israel, una vez más las 10 tribus, y Israel los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de el Padre y les hizo cometer gran pecado. Entonces, una vez más, y para ir concluyendo y terminando, pues literalmente fue Jeroboam el que apartó, ¿no? Como lo veíamos, ahí está el episodio anterior, véanlo, y cómo apartó a Israel del Padre, de su palabra, de su pacto, y pues tenemos por otro lado a Judá. Entonces, pues para ir recapitulando, ¿no? Para ir concluyendo tanto con lo que vimos en el episodio anterior como lo que vimos en este, tenemos a la casa de Israel, Efraín, Samaria, casa del norte, todos esos nombres, a la descendencia de José. Tenemos al reino del norte disperso entre las naciones. Literalmente la palabra de nuestro Dios le fue tenida por cosa extraña, por cosa ajena. Dijeron, no, eso no es para mí, eso es para
la casa del sur para los judíos. No, 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 es que ya no, ya empezaron, Jeroboam tuvo este miedo de que el pueblo fuera y se asimilara, se quedara ahí con los Judaizara. judíos, se judaizara, y producto de todo esto, pues una vez más, como dice tal cual también en Oseas, lo que estaba destinado en ser de bendición y de limpiar sus pecados, terminó siendo en pecado y en maldición. O sea, todos estos empezaron a levantar altares que no estaban instituidos en el Padre, todas estas festividades que tenían que celebrar en Jerusalén, que no eran fiestas de la casa del sur, eran fiestas del Padre, eran fiestas del Padre. Pero ¿qué dijo Jeroboam? No, 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 nada de irse allá a la casa del sur, nada de seguir lo que hace la casa del sur, mejor lo hacemos a nuestra manera. Mejor vamos a cambiar el día, la manera, la forma, vamos a levantar aquí esto, vamos a hacer aquí aquello, hacerlo a nuestra propia manera. Ah, pero eso sí, para el Señor, de corazón, ¿no? Porque eso sí, ¿no? Los altares, sí, para levantar ofrenda, para congregarse, todo para el Señor. Y como siempre nos excusamos, pero aún así ahí está, que nos sirva de ejemplo el seguir y el levantar e instituir nuestros propios mandamientos y doctrinas de hombres en lugar de seguir lo que está escrito. Y así el pueblo se asimiló, conquistados por los asirios, las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas, quién sabe dónde, y pues tal cual perdieron su identidad, se olvidaron toda la descendencia, año tras año, generación tras generación, hasta llegar al punto en que ya se olvidaron que ellos descienden y ellos eran parte del pueblo de Israel. Y decíamos esto de que Efraín tiene por nombre Gracia. Y aquí justamente en Oseas, que ya lo habíamos leído en el episodio pasado, pero de todos modos vamos a volverlo a leer, porque estamos dentro de esa separación de Efraín y Judá. Eso lo encontramos en Oseas 1, 9 al 10, y dice, y dijo el Padre, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Padre. Está hablando literalmente a la casa de Israel, que por su maldad y por todo esto se iba a olvidar totalmente de ellos. Pero aquí está lo importante de que aún así el Padre cumple su palabra, cumple sus promesas, y dice en el 10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. A ver, espérense, a esta altura del tiempo, imposible que se cumpla esa promesa. ¿Por qué? Porque vinieron los asirios y los conquistaron y quién sabe dónde están. ¿Cómo van a ser como la arena del mar? Entonces, yo digo, bueno, entonces el Padre no es alguien que cumple sus promesas. Porque hoy en día, Judá lo podemos contar. Sí. Judá es una minoría en expresión de lo que estamos viendo aquí, que es como la arena del mar, incontable, como las estrellas, todo esto. Sí, no. No, entonces yo me quedo inconcluso y nunca lo había pensado, nunca lo había visto de esta manera. Sí, simplemente no lo había pensado. Pero es que aquí estamos viendo que entonces no cumplió esa promesa, ese pacto. Seguimos leyendo, bueno, voy a repetir otra vez el 10. Oseas 1:10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel. Aún, aunque yo les diga no sos mi pueblo y yo no seré vuestro padre, aún así serán el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y aquí viene donde les decía que también tiene por nombre gracia. Si bien por ese lado negativo que le podemos dar a la gracia al no cumplir o no querer cumplir su palabra, excusándonos a través de ella, también sabemos que la gracia es un regalo muy especial. Dice, otra vez el 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Padre viviente. Entonces, aquí está diciendo que Él va a cumplir su promesa
y que él les va a decir, ok, ya creo que ya están aprendiendo de sus errores, mejor que Judá, en este caso, espero. Ya, ya muy bien, ya se está cumpliendo ahí un poco la palabra. Entonces, pues bueno, ahí donde se les fue dicho, porque tanto van a necesitar de mí que me van a buscar. Algo que nunca hicieron cuando yo llamé y envié a mis profetas. Eso no lo hicieron. Pero no van a saber ni quién soy, que se van a enamorar de mí al verme. Entonces eso va a hacer justamente que en el lugar donde se les fue dicho, no sois pueblo, se les va a decir más bien, ustedes son mi pueblo. ¿A quiénes? A gente que no sabe, a gente que no sabe a gente que ya perdió literalmente su identidad, gente que no sabe quién es, ni quién es al que adora Judá, ni que sus hermanos son Judá, por lo cual a ellos se les va a decir, ustedes son mi pueblo, que van a decir, wow, qué padre, que yo soy su pueblo, y yo no debía de ser su pueblo, pero yo lo soy. Tanto así no van a saber que se van a sorprender de que él les está diciendo ustedes son mi pueblo. Pero aquí estamos viendo literalmente toda una promesa en todos estos dos pasajes. Para Israel, el remanente disperso, las ovejas perdidas de las 10 tribus de la casa de Israel. Y ahí se queda en eso con Efraín. ¿No? Ese punto ahí se queda. Ahí. Al disperso, al como al pues sí, al disperso, ¿no? Ahí al incógnito. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, ahora solo queda Judá, en este caso, ¿no? Y pues Judá vimos que se le conoce como la casa del sur. Creo que, no sé, creo que me confundí a mitad del episodio y dije norte. Creo que sí, Creo que sí me pareció ya después escuchar en me quedé así como un momento que dije. Pero bueno, Judá es la casa del sur, se le conoce como la casa del sur. Jerusalén, por ser la capital. Judá, porque es la tribu que está junto con sus hermanos de Benjamín, pero bueno, se les conoce como Judá, ¿verdad? Como judíos, ¿no? También ese concepto de Judea, etcétera, ¿no? Pero también tiene pues los nombres de desleal, pérfida, de infiel y todos estos nombres que hemos ya visto, leído, arco, etcétera, ¿no? Atadura. Así, ¿no? Pero pues vemos que no se quedó atrás en esa desobediencia como Israel tenía, y pues surgieron las consecuencias en ello, ¿no? Pero pues bueno, el padre aún así es fiel a ello, y pues ahora sí que se mantuvo ese arco que sostuvo el padre. ¿Por qué? Por amor a su hijo David, porque él dijo que iba a mantener el reino, el trono, para que en un momento posterior, en su descendencia, pudiera llegar alguien digno de ser rey para poder conquistar y poder ser ese rey para el pueblo. No, pero es por medio de una promesa que Judá pudo estar. Así es, y aquí está, así como ahorita ya leímos y vimos lo que pasó, la consecuencia y la promesa, lo que sucederá con Efraín, con la casa de Israel. Aquí vamos a leer lo que sucederá y la promesa, la esperanza para con la casa de Judá, con la casa de David. En Jeremías 33, a partir del versículo 15, dice: en aquellos días, en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿Quién es este renuevo de justicia? Y hará juicio y justicia en la tierra, y en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará el eterno justicia nuestra. Porque así ha dicho Adonai: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Todo Israel. La promesa que le hizo a David. Y por ello es que Judá tuvo, ¿no? Y tuvo tantas, y tiene todavía, ¿verdad? Porque todavía es parte de esa promesa y de esa profecía. Tiene esa historia. Y pues bueno, ya vimos sobre los dos
sobre Efraín, sobre Judá, sobre las Ujú. 10 tribus, Las sobre dos tribus. dos tribus. Le vimos ese, pues, ahora sí que lo malo que hicieron, y aún así, pues, el Padre, cómo vela por ellos, Ajá. tanto de las dos casas, por separado. Pero ahora vamos a ver ¿Qué va a pasar? qué va a pasar, porque el Padre no quería que se separaran. El Padre los ve como un pueblo, nos ve como un pueblo, ¿verdad? Yo me quiero incluir, yo Sí. me incluyo. Pero bueno, o sea, dentro de lo que estamos viendo, centrémonos en palabras como de historiador, de historia, pues es eso, ¿no? Un pueblo dividido. El Padre no quiere un pueblo dividido, no quiere dos pensamientos, quiere unidad, quiere que todos lo alabemos, que todos lo obedezcamos en un mismo sentir, en el sentir correcto, ¿verdad? No en Como un el sentir solo. que tú sientas, no en el sentir que tú sientas, que yo sienta, Sí, ¿no? sino el sentir que dice la palabra, que Co- es que los profetas dijeron a final de Como un cuentas. solo pueblo, como familia. Como dos Exactamente, hijos que viven en el mismo hogar y que tienen el mismo padre. totalmente. Así es. Y en Oseas, ya, ya, ahora sí que leí desde el 9, 10, y pues ahora vamos a leer el 11, ¿no? Que fue con el que empezamos. Así es, así es. Oseas 1:11 dice, y se congregarán, que dice en tiempo futuro, los hijos de Judá y de Israel. Esto no ha pasado, porque no lo he visto, no lo hemos visto. Esto no ha ¿No? pasado. Que se congreguen los dos y nombrarán un solo jefe. No ha pasado. Y subirán de la tierra, porque el día de que Israel será grande. Que Israel es cosecha, porque el día de la cosecha será grande, o de la reunión, en ese caso, que es hacer una cosecha, pues se junta pues, lo que es el Ujú. trigo, ¿no? Entonces, curioso que dentro del Evangelio que tenemos en nuestra Biblia hable sobre el trigo también, ¿no? Pero bueno, aquí está algo importante sobre las dos casas. Que se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Si se congregan estos dos y solo va a haber un solo jefe, ¿qué quiere decir? Que estos dos ya están unificados, se unen y ya no son más un pueblo dividido, ya no son más dos pensamientos, dos maneras de querer obedecer su palabra, en este sentido que nos decías. No, ya no son yo quiero hacerlo de esta manera, yo quiero hacerlo de otro, no, sino que ya es conforme el jefe Mande y dice diga. y estipula que Sí, tiene que ser. Y pues no nos queda de otra más que obedecer al jefe. así es. Y subirán de la tierra porque el día de la cosecha será grande. Y de hecho, ahí esto del líder, del jefe, bueno, en algunas traducciones lo traduce como líder, pero ahí la palabra en hebreo tiene que ver con cabeza, la cabeza. Entonces también, pues ahí vamos dándonos cuenta de, si conocemos la Biblia, ¿verdad? De quién es la cabeza, de quién es llamado la cabeza y quién será la cabeza de este pueblo. Y yo Claro. quisiera, para terminar, y voy a leerles desde mi celular porque me gustaría leerles otra versión, este versículo final, donde una vez más o sea, como aquí el pasaje que leyó mi amigo, que el Padre va a unirlos y el Padre va a permanecer fiel a ese pueblo. Jeremías 33:23, lo voy a leer desde la nueva traducción viviente, dice, el Señor le dio a Jeremías otro mensaje y le dijo, ¿te has dado cuenta de lo que la gente dice? El Señor eligió a Judá y a Israel, pero luego los abandonó. Y qué curioso que aún hoy en día estas palabras me suenan a, ¿Sí? a gente, o sea, hasta puedo escuchar ahí gente diciendo esto. En son de burla dicen que Israel no es digno de ser considerado una nación. Sin embargo, esto dice el Señor. Así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, y la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacobo, de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra, lo mismo que dice en Oseas, y tendré misericordia de ellos. Y qué curioso, porque ahí es donde vemos ese
pues esa situación. Porque bueno, si bien los nombres vemos que tienen bastantes nombres dependiendo de la casa, pues también depende mucho del El contexto. contexto. En este caso, está hablando de Jacob Los descendientes de y los Jacob y descendientes David. de David. Entonces vemos la diferencia, la separación. ¿Por qué? Porque si bien dentro de nuestra Biblia la mayoría de veces cuando habla de Jacob habla de las 12 tribus, en este caso está hablando de las 10 tribus porque está mencionando ya después la descendencia de David, que es Judá, obviamente, porque David viene de Judá, y después está mencionando que esos dos van a ser gobernados por un descendiente de David. Entonces ya estaba diciendo que pues prácticamente estos dos, pues, bueno, lo que vimos en Oseas, que estos dos van a ser gobernados por una persona, por un jefe. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo en Exactamente, todo el completo. pueblo completo, sí. Así es. Y ahí está. Y esta es la esperanza con la que nos vamos a quedar en este episodio. Y entonces vamos a ver, porque ya pues estamos adentrándonos en los profetas, vamos a ir viendo. Nos acercamos a los últimos 2 episodios. Por ahí hay sorpresitas todavía. ¿Habrá ¿Será? sorpresitas? No sé. Pues tal vez para el... vamos a ver si para el episodio que viene, tal vez. Pero vamos a continuar. Aún Pero, así. pero bueno, es que yo estoy aquí en Candela. A ver, suéltalo. Este, está hablando de un pueblo que se va a unir, ¿no? Quiere decir que estas diferencias, estas separaciones ya no debían de estar. ¿Quién tiene que ceder? Es una pregunta. Bueno, si bien dejamos al aire de que el Padre va a cumplir su promesa dentro de Israel, pero nosotros en este punto decimos, bueno, ¿dónde están las 10 tribus? No están. ¿Cómo va a cumplir el Padre esa promesa? Yo creo, yo creo que la va a cumplir, pero bueno, dentro de la historia, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Pero bueno, ya en dado caso de que aparezcan, y bueno, lo vamos a ver más adelante en estos 2 episodios que nos quedan, pero haciendo esa pregunta al aire, ¿quién tiene que ceder? ¿Israel o Judá? Para que el pueblo se una. Porque así como yo lo veo, pues el pueblo está bien dividido. Cañón. Uno tiene que ceder o quiere decir, como estamos viendo aquí, los dos están mal y pues Los más dos. bien tienen que ceder al Los dos Padre. tienen que volver. Tienen que volver, Hacer teshuva, arrepentirse ¿sí? y volver. ¿A qué? Palabra. Tiene que ser. Pero bueno, ¿va a ceder alguien? Qué buena pregunta. Sí. Pues sí, así que vamos a continuar en los episodios para seguir descubriendo y viendo a través de las profecías, pues, o sea, vamos a seguir con este recorrido hasta llegar a aquel que sería el cumplimiento y el que se encargaría de llevar a cabo estas profecías a la cabeza de estas dos casas, de este reino dividido que volverá a ser uno. Vamos a llegar a él, pero no podemos llegar a él sin antes entender proféticamente, escrituralmente, qué tenía que venir a hacer, Claro. cuál era su misión. Nada de que o sea, porque abrimos la segunda parte de nuestra Biblia, la segunda mitad, leemos a partir de ahí y queremos meter a esa cabeza, a ese Mesías y acoplarlo a la primera mitad del libro. Pero pues no funciona así. No. La idea es que comprobemos si realmente ese que dice ser el Mesías lo es. Claro. Y si realmente lo es porque va a venir a cumplir específicamente lo que las profecías hablan que él tenía que venir a cumplir, a hacer, y aquellos a los que tenía que salvar y rescatar. Estaban los de Berea, como lo vimos, ¿sí? Que comprobaban si lo Comprobaban. que decía era veraz, si era verídico. Entonces vamos a llegar a esa cabeza de ese pueblo, a ese líder, pero tenemos que entender proféticamente, ya con todo esto que está sucediendo con el pueblo y con todas estas promesas y esperanzas del pueblo, pues bueno, se van a cumplir. El Padre cumplirá estas promesas de reunir a estos dos pueblos, de salvar a estos dos pueblos, de que no va a desechar a su pueblo, que no tiene otro pueblo,
Vamos a ver si realmente lo cumplió. Así que pues listo, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos, familia, amigos de esta comunidad. Muchas gracias por escucharnos, les mandamos un fuerte abrazo y les invitamos a verse de verdad los episodios anteriores si aún no lo han hecho y a estarse pendientes porque se vienen sorpresitas, cosas padres. Estamos muy contentos porque nos acercamos a un momento y una fecha especial de este proyecto, ya la sabrán. Así que pues nada, me despido, nos despedimos y los esperamos en el siguiente episodio. Adelante, hermano. Chau, chau.